Muchísimas gracias, Diego. Un gusto estar con todos ustedes. Eh, esta mañana voy a hacer una presentación sobre cómo está cambiando realmente el entorno para los negocios en el Ecuador. Eh, es una presentación no tanto por el lado económico como lo hago con las cifras económicas, las previsiones, sino más bien entorno de negocios, que ese ha sido el énfasis que le queremos dar en esta presentación. Vamos a tratar desde la lógica de entorno de negocios, pero dividido en varias aristas. Vamos a hablar primero por el lado del escenario político, es una pequeña introducción. Después, cómo está cambiando el entorno para la producción, qué temas, qué cambios en finanzas públicas van a tener un impacto a nivel también del sector productivo, de las empresas, a nivel de comercio exterior, a nivel monetario y financiero, competitividad de precios y salarios. Es decir, qué cambios hay en cada una de estas aristas, pero siempre viendo desde una lógica de el entorno de negocios, cómo cambia con estos cambios que se están produciendo. Entonces, empecemos por el lado político. Por el lado político tenemos un gobierno que recién está para los 2 meses y que ha podido ir a velocidad de crucero con la asamblea, una asamblea que ha funcionado gracias a una alianza que hizo con social cristianos y con correísmo, ha podido procesar los proyectos de una velocidad única. La primera reforma tributaria se aprobó en menos de 20 días, un tiempo récord, menos de los 30 días límite. Entonces ya tiene dos leyes aprobadas. Una primera, la ley de eficiencia económica y generación de empleo, y la segunda de competitividad energética. Y están dos proyectos más ingresados que están en discusión. En paralelo, otro, digamos, andarivel de la gestión pública por el lado político va por el lado de la Corte Constitucional y la iniciativa para hacer una consulta popular. El gobierno envió en total 20 preguntas a la Corte Constitucional. En el segundo bloque de preguntas incluyó 3 preguntas productivas. Como les digo, nuestro enfoque va a ser en qué cambia el entorno de negocios. De todas esas preguntas, las otras preguntas son principalmente de seguridad. No voy a profundizar en ese tema, pero hay 2 preguntas que corresponden al entorno productivo que sí las vamos a analizar más adelante, que es la de permitir el arbitraje internacional y permitir el trabajo por horas y a plazo fijo. Entonces, por el lado político, vemos que las cosas están cambiando. En muy poco tiempo se han producido cambios, la mayoría de estos positivos para el entorno de negocios. También hay uno que otro tema negativo, pero estamos viviendo un proceso de cambios en el entorno de negocios. Entonces, ¿qué sucede por el lado de la producción? Por el lado de la producción, el objetivo del presidente es una mayor apertura a la inversión extranjera, y quiere lograrlo a través de esta iniciativa muy importante, que es la pregunta que incluyó en la consulta popular, que es permitir el arbitraje internacional. Hay que recordar que la constitución actual prohíbe que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias del arbitraje internacional. Es decir, no le permite hacer arbitrajes internacionales fuera de la región. Esto es un límite, porque para firmar un acuerdo comercial hay unas cláusulas correspondientes a protección de inversiones. Por ejemplo, a Canadá realmente no le interesa el comercio con Ecuador, pero sí le interesa muchísimo proteger a sus inversiones. Canadá es el mayor inversionista minero en el país y tiene inversiones muy fuertes en otras áreas. Entonces sí le interesa que haya cláusulas de protección de inversiones, pero la constitución ecuatoriana lo prohíbe. Entonces eso ha limitado que lleguemos a un acuerdo comercial, que haya tanto interés de llegar a un acuerdo comercial, o ha impedido que tengamos tratados bilaterales de protección de inversiones. De hecho, debido a esta restricción constitucional, el presidente Correa, de las últimas cosas que hizo en su mandato, fue denunciar todos los tratados bilaterales de protección de inversiones, bueno, casi todos. Entonces, el que se incluya esta pregunta es importante, y si llega a aprobarse, va a facilitar la firma de acuerdos comerciales y va a facilitar también el ingreso de inversión extranjera, porque va a permitir que los inversionistas tengan la seguridad que en caso de discrepancias pueden ir a una corte independiente internacional, en un centro de arbitraje internacional, y que no están obligados a acudir a la justicia local, una justicia en la que ni los mismos ecuatorianos confiamos, mucho menos un inversionista extranjero. También se han creado incentivos, esto ya se creó en la reforma tributaria primera, la primera que se aprobó en diciembre.
se crearon incentivos a la inversión. Entonces se creó una exoneración de impuesto a la renta para inversiones turísticas de al menos de $100,000. También se creó la devolución de IVA en los proyectos inmobiliarios. Se redujo el impuesto a la renta en 10% sobre los montos que se reinviertan, montos de utilidades reinvertidas y que se destinen a la atención de personas con discapacidad, a temas deportivos, culturales, investigación científica y 8% para el resto de proyectos. Entonces existe este incentivo de reducción de impuesto a la renta por reinversión. Se creó un régimen de estabilidad tributaria. Este régimen permite que cualquier contribuyente pueda acogerse a una estabilidad normativa referente al impuesto a la renta en general, pagando un incremento de 2 puntos porcentuales en la tarifa. Es decir, en vez de pagar 25%, paga 27% y puede acogerse a esta estabilidad por máximo 5 años. También puede renunciar a la estabilidad en cualquier momento. Pero ustedes me dirán, ¿a quién le puede interesar pagar más impuesto a la renta para acogerse a la estabilidad de impuesto a la renta? Bueno, probablemente esto de aquí sea atractivo para aquellos de sectores que tienen rentabilidades altas y que creen que puede haber cambios en la normativa de impuesto a la renta a futuro. Entonces, frente a un riesgo de cambios futuros en la normativa de impuesto a la renta, prefieren mantener la estabilidad en ese impuesto a la renta. Esto aplica exclusivamente para impuesto a la renta. Se entendería que esto significa también que aplica para el esquema de retención de impuesto a la renta. Esto debería garantizar que no haya cambios en el esquema de retención. Entonces, ahí hay un atractivo, porque ya vimos cómo también se creó la autorretención, de la que vamos a hablar más adelante, que eleva significativamente la cantidad de dinero que tienen que las empresas destinar al fisco. También para atraer la inversión se hicieron algunas modificaciones en la ley energética. Entonces, se aprobó ese segundo proyecto económico urgente aprobado por el gobierno, que es esta ley de competitividad energética, que lo que hizo es abrir la puerta sobre todo para la inversión en autogeneración con energías renovables, especialmente energía solar o energía eólica, que ahora tienen mayor espacio, hay un mayor campo para que los inversionistas privados puedan generar para autoconsumo a través de este tipo de energías. Sin embargo, los cambios de esta ley eléctrica no fueron cambios de fondo. Los grandes temas de la legislación vigente siguen pendientes, siguen sin cambiar. La legislación actual en materia eléctrica es una legislación estatista, donde el único inversor es el Estado y solo por excepción puede delegar al sector privado. Este tipo de legislación funciona mientras el Estado tiene recursos, pero todo colapsa cuando ya no tiene recursos, y es lo que pasó en el Ecuador. Hasta 2019 creció la oferta energética, se invirtió en nuevas hidroeléctricas y nuevas centrales de generación. De 2019 en adelante dejó de crecer la oferta. ¿Por qué? Porque el Estado se quedó sin dinero y el gran inversionista era el Estado. Entonces, las reformas que se introdujeron a la ley eléctrica no crean un mercado energético competitivo en donde cualquier empresa privada, pública o mixta puede entrar a generar, transmitir o distribuir. Se insiste en que el Estado es el único inversor y que solo por excepción podría delegar al sector privado. Tampoco transparentan los subsidios que tienen que ser asumidos por las empresas distribuidoras de electricidad. No se permite que haya una formación de precios por oferta y por demanda. Los precios siguen siendo fijados por el Estado. Y sobre todo, como les decía, direcciona tecnológicamente. Abre la puerta para la autogeneración, pero exclusivamente en energías renovables no convencionales. Esto significa que cierra la puerta para la generación en base a gas natural, que es uno de los combustibles más baratos en el mundo y que más se está usando también, que está creciendo aceleradamente su consumo en el mundo. En el Ecuador se prohíbe esa autogeneración con gas natural y tampoco permite la autogeneración con hidroeléctricas de mayor tamaño. Se permite hidroeléctricas de máximo una potencia de 100 megavatios. Entonces, estos son los cambios más relevantes por el lado del entorno para la producción, para la inversión, lo que ya se ha dado. Como les digo, el objetivo de esta presentación es analizar precisamente qué ha cambiado ya
o qué está por cambiar de manera inmediata con los temas que la política pública está transformando. Como entre los temas que están por cambiar está la consulta. La consulta todavía no se ha hecho, se espera hacer en marzo esa consulta popular. Si es que llega a aprobarse, se van a producir esos cambios adicionales. Por eso he incluido también lo que está ya en camino en la consulta. El resto de temas son temas ya implementados, que ya cambiaron el entorno. Desde el lado de las finanzas públicas, bueno, todos sabemos la situación de las finanzas públicas es muy compleja. 2023 cerró con un déficit de 5.700 millones de dólares, 4,8% del PIB. Es un incremento importante frente a los 2 años anteriores, cuando el déficit más bien estaba reduciéndose. Se abre nuevamente de manera muy fuerte en 2023. Y el resultado de ese déficit tan elevado es la subejecución. El fisco no avanza a ejecutar todo el presupuesto. Atrasos, el año pasado cerró con 3.600 millones de dólares en atrasos. No paga a sus proveedores, no paga el IES, tiene varios meses de atraso con los GATS, y con los proveedores privados busca acuerdos de pago. Incluso anuncia que va a pagar con CETES. Entonces, la dificultad fiscal se va a transferir al sector privado porque va a haber un pago con papeles que eventualmente van a tener que ser vendidos para poder hacerlos líquidos, porque quien recibe ese pago va a necesitar recursos líquidos. Entonces, hay un tema de cómo cambia y cómo va a cambiar el entorno productivo asociado con lo que pasa por el lado fiscal. ¿Qué medidas ha planteado el presidente para corregir el problema fiscal? La primera es esta ley de incremento del IVA del 12 al 15% que está en discusión, que todavía no sabemos en qué va a terminar. La propuesta inicial hubiese retirado del sector productivo y de las familias 1.300 millones de dólares anuales de manera permanente, pero en la Asamblea se discuten otras alternativas. Ya hay un informe, esta presentación la hice ayer en la mañana, ya para la noche se aprobó el informe para segundo debate, que quitó algunos temas de las que están puestos aquí. Vamos viendo y les voy a ir diciendo qué es lo que sí está todavía y qué no. En el informe para segundo debate todavía se habla de subir el IVA permanentemente al 13% y por 2 años al 15%, subir el ISD al 5%. Estos dos valores son los que se retiraron, estos dos rubros. Inicialmente se hablaba también de un proyecto, de hasta 8 meses de pago del sueldo en relación de dependencia, pagando el 3,33% para los sueldos mayores a 1.000. Eso se retiró en el proyecto para segundo debate que se aprobó ayer. Y por 8 meses se hablaba de que también el 3,33% de los valores facturados por servicios profesionales en 2024. Estos dos últimos rubros son los que se retiraron en el informe aprobado anoche. Para las instituciones financieras, inicialmente se hablaba de hasta el 15% de las utilidades de bancos y cooperativas. En el informe de anoche parece que subieron nuevamente el porcentaje. Inicialmente el porcentaje era hasta el 25% de las utilidades de 2022 y 2023. Y para las empresas, una contribución de 3,25% de la utilidad en 2022. Si ustedes observan todas estas medidas, lo que van a hacer es retirar liquidez del sector productivo, retirar liquidez del sistema financiero. Vamos a entrar a una etapa de mucha mayor restricción en la liquidez, y esto va a seguir presionando al alza las tasas de interés y los rendimientos. Va a haber una mayor competencia por la escasa liquidez doméstica, porque todas estas empresas, estas instituciones financieras, van a tener que obtener esa liquidez para poder entregarle al fisco vía estas contribuciones. El segundo tema, el segundo grupo de medidas vino en la reforma de eficiencia tributaria, ese primer proyecto tributario que hizo el gobierno, un proyecto que según cifras oficiales piensa que le va a rendir 830 millones de dólares este año. Aquí hay algunas medidas como son los incentivos que tienen un costo para el fisco, un costo permanente de 100 millones de dólares. Y hay un impacto transitorio, especialmente en la remisión de deudas y de multas que el fisco espera recaudar 960 millones de dólares. En esta reforma también se modificaron algunos temas que tocan al sector productivo. Uno de ellos es que cambia la base imponible para derechos arancelarios. Por la pandemia, los fletes subieron mucho y entonces se retiró el flete del cálculo de aranceles. Ahora que los fletes se han reducido,
se regresa a la fórmula de cálculo anterior. Ahora los fletes se incluyen en el cálculo de aranceles. También se crea la autorretención para los grandes contribuyentes. Esto significa que los grandes contribuyentes ya no son sujetos de retención de impuesto a la renta, sino que ellos deben autorretenerse en función, hacen una sola retención al mes en función de los ingresos grabados. Esto incluye no solo ventas, sino también ingresos, por ejemplo, ingresos financieros. Y ya el SRI estableció cuál debe ser el porcentaje de autorretención. Inicialmente el proyecto de ley decía una autorretención del 3%, en la ley se aprobó que sea del 10%, el máximo. Y el SRI estableció empresa por empresa y le colocó qué porcentaje debía autorretener cada empresa, tendiendo un máximo del 10%. El gobierno espera recibir 2.000 millones de dólares en este año con esta autorretención. Esto de aquí es netamente flujo, no es un impuesto mínimo, esto es flujo. Lo que sucede es que es un financiamiento forzoso al gobierno por parte del sector productivo, porque las empresas van a tener que entregarle mes a mes estos recursos, tendrán que esperar un año, liquidar el impuesto a la renta, a ver cuál es el impuesto a la renta causado y determinar si hubo un pago en exceso o no. Y lo que sucede es que el porcentaje de la autorretención se calculó con datos de 2022, un año mejor, con más utilidades que lo que va a ser este año. Entonces, el resultado es que va a haber un exceso de autorretención. Según estimados de gremios productivos, el exceso de autorretención podría llegar a 1.000 millones de dólares. Eso significa que de aquí a un año, el SRI devolverá con notas de crédito ese exceso de autorretención y el sector productivo tendrá que ver cómo los vende para que otras personas que tengan que pagar impuestos puedan comprar esos títulos y puedan hacer sus pagos correspondientes. Entonces, todo eso también va a implicar una presión por la liquidez doméstica, porque hay este financiamiento forzado que va a ser un monto importante que después va a tener que ser negociado también para poder transformarlo en líquido para quienes tuvieron una autorretención en exceso. También en esta primera reforma tributaria se elevó el control tributario. El fisco quiere conseguir más ingresos e introdujo el régimen de compañía foránea controlada. Este es un régimen, es un mecanismo para identificar sociedades extranjeras que sean propiedad o estén controladas por residentes ecuatorianos. Entonces el SRI dice, esa compañía en el exterior es propiedad de Pepito Pérez, que es ecuatoriano. Entonces Pepito Pérez me tiene que pagar por las utilidades de esa compañía, incluso si esa compañía no reparte dividendos, no importa, igual necesito que me pague impuesto a la renta Pepito Pérez por las utilidades de la compañía en el exterior. También se eliminó la exoneración del régimen de precios de transferencia. Entre relacionadas, en el pasado estaban exoneradas de tener que reportar en precios de transferencia, se había un pago de impuesto a la renta por encima de cierto umbral. Ahora se dijo, no importa cuánto usted pague en impuesto a la renta, siempre me tiene que reportar dentro del régimen de precios de transferencia. Y también se cambió los requisitos de bancarización, se redujo de 1.000 a 500 el monto máximo de las transacciones que pueden realizarse en efectivo para que todavía sean deducibles de impuesto a la renta. Una tercera medida, Noboa dio marcha atrás con la reducción del ISD. El ISD ya no va a bajar al 2% en este año como lo había decretado Guillermo Lasso. Y claro, ese decreto se basaba en una orden de la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional extendió el plazo para su cumplimiento. Entonces, hay un año más para que baje al 2%. Lo que va a suceder muy probablemente es que la Asamblea termine aprobando una elevación del ISD al 5 o al 6%, como quiere el correísmo, y que ya no se va a producir esta reducción del ISD que estaba ordenada por la Corte Constitucional. Si es que no se llega a aprobar en la Asamblea ese incremento del ISD, entonces en enero del próximo año tendríamos un ISD del 2%, porque ese es el nuevo plazo otorgado por la Corte Constitucional. Por lo pronto, Noboa dice, se mantiene entonces 3,5 porque ya no tengo la obligación de la Corte para reducirlo en este año, y eso le va a permitir, le va a evitar una reducción de ingresos de alrededor de 263 millones de dólares. La cuarta medida tiene que ver con focalización de subsidio a los combustibles. Noboa ya dio algunas luces, dice que va a focalizar sobre todo, exclusivamente super y extra, perdón,
Extra y Ecopaís, que no va a tocar el diésel y que no va a tocar el gas. El ministro Vega anteriormente había dicho que pensaban ahorrar alrededor de $1.000 millones con la focalización del subsidio a los combustibles. Un quinto grupo de medidas, reducción de gasto. El ministro Vega dijo que esperaba poder recortar unos $1.000 millones en gastos en el año. Hay que ver cómo lo concretan. Sí hay algunas iniciativas que se han anunciado que son positivas. Por ejemplo, hubo un anuncio hace pocos días de una fusión de 19 instituciones estatales que implicaría un ahorro en el manejo administrativo y en la nómina. Entonces, hay algunas iniciativas, no sé si como para cumplir esa meta de los $1.000 millones, esa es la parte que le veo complicada, va a un ritmo muy lento, pero en todo caso es positivo que se esté incluyendo este tema dentro de las prioridades. Y hay otro grupo de medidas que se han adoptado. El Estado vendió el oro de la Reserva Internacional, eso le dio $250 millones. Pidió en diciembre un anticipo de impuesto a la renta voluntario por parte de empresas. El SRI paga un interés de alrededor del 10%, y con ese anticipo voluntario que pidió en diciembre consiguieron $200 millones. Y se está hablando ya del pago a proveedores con títulos de deuda. Entonces, eso hay que estar pendientes, eso va a suceder más temprano que tarde, porque ya vimos lo que está pasando, un fisco que no tiene dinero ni para pagar sueldos. Los sueldos de enero quedaron impagos. La meta del gobierno dijo, espero ojalá pagar el 90% de los sueldos, y el otro, el 10% restante, quedará para pagarlo hasta el 15 de febrero. Y vemos que no es el primer mes que no puede pagar sueldos. Desde noviembre está persistentemente con problemas en cerrar sus cuentas, y eso demuestra la gravedad de la situación fiscal. En el tema de la deuda, el riesgo país subió significativamente, sobre todo después de la visita de Noboa a Washington, donde fue con un discurso equivocado, fue a decirles o me prestan plata o no pagamos la deuda, y entonces espantó a todos los inversionistas. Pero en semanas recientes, Noboa ha cambiado de discurso, está diciendo, sí, vamos a pagar las deudas, quiero conseguir financiamiento para poder extender ciertas deudas, y sobre todo por los hechos, más que por los discursos, por los hechos. En enero había un primer vencimiento, un cupón que había que pagar de la deuda externa, alrededor de $250 millones, y que sí se pagaron. Entonces, con ese pago, demostró su voluntad de respetar y de honrar las deudas, y eso ha permitido que el riesgo país baje aceleradamente. Todavía está muy elevado, todavía tiene un camino importante por recorrer, pero es positivo que esté cambiando el discurso del mismo Noboa, la manera de decir las cosas, y que esté de esa manera y esté cumpliendo también con los pagos. Eso significa que el riesgo país gradualmente seguirá bajando. En todo caso, estamos frente a un entorno con una escasez de financiamiento que le va a obligar al gobierno a seguir buscando financiamiento interno. El gobierno es ahora el gran demandante de liquidez. Le pidió dinero a la CFN en noviembre, en vez de que se utilice para dar crédito, ese dinero fue a financiar gasto público. Va a seguir pidiéndole al BIES, al IES, al sistema financiero, puede ser eventualmente vía encaje, coeficientes de liquidez. Hay mecanismos, pero vamos a tener un fisco que permanentemente está pidiendo liquidez. En diciembre colocó bonos a las cooperativas y a los bancos, y ahora se está hablando incluso de impuestos específicos para retirar más liquidez del sistema financiero. Entonces está en un entorno en donde hay mayor competencia por el ahorro interno y una mayor presión a las tasas de interés. Es decir, la tendencia a la elevación en los rendimientos va a continuar, y un mercado restrictivo va a continuar todavía. Tenemos este fisco desesperado por recursos, es la gran aspiradora de recursos en la economía, y eso hace que termine provocando un efecto de desplazamiento de la inversión privada, porque sigue subiendo el costo del financiamiento por este fisco desesperado por recursos, y eso hace que ciertas inversiones ya no se realicen porque con tasas muy altas ya no es rentable o ya no logran conseguir financiamiento. Dentro del entorno fiscal, uno de los cambios importantes es lo que se aprobó también en la primera reforma, en la primera ley que aprobó el gobierno, la reforma tributaria, que es la reforma a la ley de asociaciones público-privadas. Lo que se hizo es modificar la ley que ya existía
para abrir la puerta para la delegación a gestores privados a través de concursos que se van a perfeccionar con un contrato de APP. ¿Qué tipos de proyectos se dice que se puede hacer vía concurso? Se puede hacer diseño, financiamiento, equipamiento, operación, mantenimiento, entrega de obra nueva o existente de infraestructura, provisión de servicio público. En el caso de una obra nueva se incluye la construcción. En el caso de una obra existente se puede hacer una rehabilitación de una obra existente. Es decir, hay una infinidad de opciones. El punto de partida es que una empresa privada, una institución pública reconozca que tiene una necesidad, que no tiene la capacidad de satisfacerla, por ejemplo, no tiene recursos para reconstruir su infraestructura o para construir una nueva infraestructura, y entonces llama a concurso al sector privado para que le presenten las mejores opciones para hacer esas inversiones. Nuevamente, en estos temas del diablo están los detalles. Esperemos que en los detalles el mecanismo funcione. En todo caso, es positivo que se esté tratando de mejorar este mecanismo porque es un mecanismo muy importante para reactivar la obra pública, pero con capitales privados, porque el fisco no tiene recursos y va a tener aún menos en el futuro cercano. La alternativa que existe para reactivar la obra pública es precisamente concesiones, APPs, etcétera. Por el lado de comercio exterior, ¿qué cambios importantes hay al entorno? Bueno, Noboa definitivamente y desde el plan de gobierno lo dijo claramente, busca activamente una diversificación de mercados, firma de acuerdos comerciales y promoción del comercio. Y por eso es que también en la ley de eficiencia económica y generación de empleo ya introdujo el régimen de zonas francas. Un intento que ya lo hizo, no, el presidente Lazo intentó crear el régimen de zonas francas, no lo consiguió. La asamblea tuvo el rechazo en la asamblea, tuvo una asamblea que actuó como un bloqueo permanente. Ahora Noboa logró que sí se apruebe y este es un régimen especial, un tratamiento especial en materia aduanera arancelaria. Establece un 0% de impuesto a la renta por 5 años, desde el primer año que se generen ingresos, un pago del 15% de impuesto a la renta en la zona restante, tanto en los operadores como los usuarios de las zonas francas. Se va a exonerar el IVA, el ISD, tributos al comercio exterior o cualquier otro tributo que se cree, exoneración de dividendos para accionistas de operadores y usuarios, devolución de IVA en las compras de proveedores nacionales. ¿Qué tipo de actividades se pueden hacer en zonas francas? Industriales de bienes, se puede hacer procesamiento, transformación, ensamblaje, reparación y acondicionamiento. Ejemplo, en manufacturas, agrícola y agroindustria, procesamiento pesquero, procesamiento de silvicultura, etc. En industriales de servicios se puede hacer desarrollo, creación, innovación, investigación. Ejemplo, puede haber turismo, reparación y limpieza de bienes, auditoría, telecomunicaciones, asistencia médica, investigación científica, soporte técnico y mantenimiento, etc. En comercial logística se puede hacer transporte, almacenamiento, acopio, empaque, etiquetado, clasificación, envase, reempaque, distribución, etc. El tema clave en las zonas francas es que es enfocado al mercado exterior. Hay un límite máximo, el 80% de la producción de una zona franca puede destinarse al mercado doméstico. El resto tiene que ser enfocado al exterior. Un segundo tema en materia de comercio exterior que va a cambiar el entorno significativamente es el acuerdo con China. Está en manos de la Asamblea su ratificación. Revolución Ciudadana y Pachacutic no quieren respaldar esta ratificación, están en contra de este acuerdo. No sabemos todavía cuál va a ser el desenlace, pero si llega a aprobarse va a ser un acuerdo que va a abrir muchísimas oportunidades para agroexportación especialmente. Hay sectores que han tenido desarrollos gigantescos en el Perú y que en el Ecuador están en pañales, por ejemplo, la producción de arándanos, de aguacates, son todos estos productos de agroexportación donde hay muchísimo potencial. Entonces, no solamente es para los productos de estrella, el camarón, los metales, la minería, que van a la China actualmente en grandes cantidades, sino también para productos nuevos. Hay que recordar que China es el segundo mercado para el Ecuador y es el mercado con el que Ecuador tiene el mayor superávit comercial a favor del Ecuador. En materia monetaria y financiera, la autorretención, ¿qué cambios hay en el entorno en entorno monetario y financiero? La autorretención ya existía a nivel bancario, pero se elevó su porcentaje en casi 3 veces, y eso significa que se va a retirar de la liquidez bancaria 237 millones de dólares de este año. Entonces, va a haber un impacto por el lado de la liquidez.
Por otro lado, el gobierno en la ley eléctrica, esto llama mucho la atención, esto es simplemente sacado del hígado. Esto realmente no lo introdujo el gobierno, lo introdujo la Asamblea. Que la Asamblea lo que hizo es eliminar la exención de ISD al dinero que traiga la banca del exterior. Y esto aplica por un año, solamente a la banca privada, no a la banca pública, no a las cooperativas. La banca privada ahora tiene que pagar, sumarle el 3,5% en todo todo el financiamiento del exterior. Entonces, todo lo que ya ha conseguido de financiamiento y que tiene que hacer amortizaciones, pago de intereses, mes a mes, durante todo este año, va a tener que pagar ISD. Entonces, limita el acceso a nuevo financiamiento del exterior y además encarece. Nuevamente es un ataque a la liquidez de la banca y además limita el financiamiento porque la banca obtiene en promedio entre 500 y 700 millones de dólares del exterior. Esta es una dedicatoria del correísmo para la banca que tiene muchas preocupaciones permanentes y dedicatorias especiales para la banca. Eh, Como resultado, 2024, por el lado financiero, por el lado bancario, va a ser un año donde el crédito va a estar menos disponible, especialmente para aquellos sectores que tienen techos de tasas de interés altas y que esto limita su oferta, y donde el Estado, como les decía, va a seguir siendo el gran competidor por la liquidez. Eh, entonces, es un entorno financiero restrictivo que va a continuar. ¿Qué podría cambiar este entorno financiero restrictivo? Que eventualmente también a nivel internacional se afloje la política monetaria. Hay anuncios de que este año podría haber una revisión de tasas de interés, una reducción de tasas de interés en Estados Unidos o en Europa, pero no se sabe cuándo. El último dato de inflación norteamericana fue un nuevo repunte, cuando ya había realmente un triunfalismo en Estados Unidos y en la Reserva Federal decían, no, no, ya la inflación está cayendo, la reducción de tasas del mercado ya esperaba que sea de aquí a 3 meses. No es así, no es tan sencillo, la inflación, la última dato de inflación norteamericano repuntó nuevamente, entonces podría darse más adelante en el año, en el tercero o cuarto trimestre. Eso también daría un cierto respiro al mercado financiero ecuatoriano y a la liquidez ecuatoriana, pero ahí en cambio vemos como la mitad del mercado, que es el que maneja a través de la banca privada, tiene ese encarecimiento, ese castigo a traer recursos del exterior. Entonces, si la banca quiere traer recursos, está castigada, eso significa que no va a traer, entonces hay una limitación legal que se ha colocado y que va a durar un año, que va también a restringir ese ingreso de capitales. En materia laboral y salarios, hubo un incremento de $10, menor a los $25 en el salario básico que había prometido Guillermo Lasso. Sin embargo, no se volvió al esquema de fijación de salarios vía medición de productividad, que fue el esquema que se introdujo y estuvo vigente durante Lenín Moreno, con apoyo del Banco Mundial. El gobierno quiere mejorar el entorno laboral, quiere que haya algo más de flexibilidad y por eso incluyó en la consulta popular la consulta relacionada con el trabajo a plazo fijo y reintroducir el trabajo por horas. Tenemos que ver cuáles son los resultados finalmente. Y también en la primera reforma tributaria, introdujo incentivos al incremento neto de empleo. Entonces creó una deducción adicional, 50% del gasto de sueldos y salarios por contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años y de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias, 75% si los jóvenes contratados son graduados de universidades públicos, 75% adicional para personas contratadas en el sector de la construcción y agricultura y 75% para personas que tengan sancionadas con penas privativas de la libertad. Entonces son incentivos para abaratar la nómina de estas personas y de esa manera crear un incentivo para que se les contrate. A manera de resumen, vemos cómo en este alrededor de un mes, de 2 meses, perdón, 2 meses de gobierno, ha habido unos cambios significativos en el entorno empresarial, que son los que he tratado de resaltar en esa presentación. Como les digo, esta presentación, el objetivo no fue presentarles cifras económicas, sino más bien un tema de entorno. ¿Cuáles son los cambios más importantes en el entorno que se están dando? Muchos de ellos, yo diría la mayoría, son cambios muy positivos, aunque también hay algunos temas preocupantes y negativos que los hemos discutido en la presentación. Les agradezco muchísimo por su atención, espero que les haya servido este análisis
y les invito a pasar a las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, muchísima información, pues te agradecemos mucho. Son las